Timofey Ivanovich descubre que el padre de uno de los atacantes, un mayor rico, influyó en la decisión del juicio, lo que le llevó a ser condenado a prisión. Mientras Timofey Ivanovich afrontaba los largos días en prisión, salió a la luz una impactante revelación que arrojó una sombra aún más oscura sobre su ya desesperada situación. En una conversación furtiva con un compañero de celda, descubrió que el padre de uno de los atacantes era un mayor influyente y rico con poderosas conexiones dentro del sistema judicial. La noticia sacudió a Timofey hasta la médula. Siempre había creído en la justicia y la imparcialidad del sistema legal, pero ahora veía que sus esperanzas se habían desvanecido. La influencia del rico mayor había marcado el curso del juicio, asegurando que Timofey fuera condenado a pesar de su intento de actuar en defensa de la joven. La injusticia de la situación era abrumadora. Aquí estaba él, un anciano cuyo único crimen fue tratar de hacer lo correcto mientras los verdaderos culpables se salían con la suya, protegidos por su riqueza e influencia. Fue una traición a los principios por los que Timofey siempre había vivido, una puñalada al corazón de la justicia. Pero incluso ante esta inquietante revelación, Timofey Ivanovich se negó a ceder a la desesperación. Sabía que la verdad todavía estaba ahí fuera, esperando a ser descubierta, y estaba decidido a luchar por ella hasta el final. A pesar de las injusticias que enfrentó, se aferró a la esperanza de que algún día la verdad prevalecería y finalmente sería liberado de la prisión que lo aprisionaba. Timofey Ivanovich conoce las duras realidades de la vida carcelaria. Le preguntan por qué fue arrestado y comparte su historia. Tan pronto como Timofey Ivanovich ingresó en prisión, fue recibido por el ambiente oscuro y opresivo que se convertiría en su nueva realidad. Las paredes de concreto parecieron cerrarse a su alrededor, mientras los sonidos amortiguados de los otros reclusos hacían eco en los pasillos. Era un mundo completamente diferente al que conocía, un lugar donde las reglas estaban dictadas por la fuerza y la violencia. Otros prisioneros se acercaron rápidamente a Timofey, curiosos por saber por qué un anciano como él había terminado allí. Con un profundo suspiro, compartió su historia, contando el incidente que llevó a su arresto. Describió cómo vio a una joven siendo atacada por 3 hombres borrachos y cómo intervino para defenderla, solo para ser acusado injustamente y condenado bajo la influencia del padre de uno de los atacantes. Mientras contaba su historia, Timofey podía ver la incredulidad en los ojos de sus oyentes. Para muchos allí, la idea de justicia era solo una ilusión, una palabra vacía sin significado real. En prisión imperaba la ley del más fuerte y quienes no podían protegerse quedaban a merced de los demás. A pesar de las dificultades que enfrentó, Timofey se negó a ceder a la desesperación. Encontró consuelo en la compañía de algunos prisioneros que compartían su visión de la justicia y el honor. Juntos formaron una pequeña comunidad dentro de los muros de la prisión, buscando apoyo mutuo y esperanza en medio de la oscuridad que los rodeaba. A pesar de las difíciles condiciones, Timofey Ivanovich encuentra algo de consuelo en la amistad con un compañero de celda que le aconseja cómo sobrevivir en prisión. Dentro de los fríos e implacables muros de la prisión, Timofey Ivanovich encontró un rayo de esperanza en forma de una amistad improbable. Su compañero de celda, un hombre de rostro severo y ojos cansados, resultó ser una valiosa fuente de apoyo y orientación en medio de las adversidades de la vida carcelaria. Desde el momento en que se conocieron, Timofey sintió una conexión especial con su compañero de celda. A pesar de las obvias diferencias entre ellos, hubo un entendimiento mutuo que trascendió las palabras. Juntos, compartieron sus historias, sus luchas y sus esperanzas, y encontraron consuelo en la compañía del otro. A medida que los días se convirtieron en semanas y luego en meses, Timofey descubrió que su compañero de celda tenía una sabiduría inusual sobre la vida en prisión. Le aconsejó sobre cómo navegar las complejidades del sistema penitenciario, cómo evitar conflictos con otros reclusos y cómo encontrar pequeñas comodidades dentro de los confines de su celda. Pero más que eso, su compañero de celda le ofreció a Timofey una visión única de la naturaleza humana. Compartió historias de su propia vida, revelando los altibajos que lo llevaron allí. Sus palabras fueron una mezcla de amargura y resignación, pero también de esperanza y resiliencia. Y en cada consejo que ofrecía, Timofey reconocía la profundidad de su experiencia y la fuerza de su determinación. A pesar de las dificultades que enfrentaron, Timofey y su compañero de celda formaron una alianza improbable, unidos por la adversidad y la búsqueda de redención.
Y a medida que las horas pasaban y los desafíos de la vida en prisión parecían insuperables, encontraron consuelo al saber que no estaban solos. Mientras Timofey Ivanovich absorbía las lecciones de su compañero de celda, supo que había mucho más que aprender sobre la vida en prisión y sobre él mismo. Pero con la ayuda de su improbable amistad, estaba decidido a afrontar los desafíos que le esperaban, paso a paso. Una fatídica noche, Timofey Ivanovich defiende a su joven esposa, Zoya, de los atacantes. Realiza un disparo de advertencia, pero acaba hiriendo a uno de los hombres. El sonido atronador del disparo resonó en la noche oscura, cortando el aire con su intensidad. Timofey Ivanovich apenas tuvo tiempo de procesar lo que estaba sucediendo cuando apretó el gatillo de su antigua arma en un intento desesperado por defenderse de los atacantes que avanzaban hacia la indefensa Zoya. El estallido del disparo fue acompañado de un agudo grito de dolor cuando la bala encontró su objetivo, alcanzando a uno de los hombres que amenazaba a la joven. El shock se apoderó de Timofey mientras veía al hombre tendido en el suelo, gimiendo de dolor y sujetándose el lugar donde lo había alcanzado la bala. Una mezcla de miedo e incredulidad lo invadió, porque nunca antes había tenido que recurrir a la violencia de esa manera. Sin embargo, ante la inminente amenaza contra Zoya, había actuado por instinto, sin pensar en las consecuencias de sus actos. Zoya, por otro lado, quedó paralizada por el evento, sus ojos muy abiertos reflejaban la conmoción del momento. No esperaba que Timofey Ivanovich tomara medidas tan drásticas para protegerla, pero ahora se enfrentaba a pruebas innegables de su coraje y determinación. Mientras los otros atacantes se retiraban del acto de violencia, Timofey sintió que el peso de lo que había hecho caía sobre él. Sabía que tendría que afrontar las consecuencias de sus actos, que le esperaba un nuevo giro en el tumultuoso viaje que había emprendido hasta ahora. Timofey Ivanovich es procesado y condenado por exceder los límites de la defensa necesaria. Es enviado a prisión a pesar de sus buenas intenciones. El peso de la justicia cayó pesadamente sobre los hombros de Timofey Ivanovich mientras se enfrentaba a la sala del tribunal, el lugar donde las esperanzas se desmoronaban ante los ojos despiadados de la ley. Escuchó en silencio mientras le lanzaban acusaciones, los argumentos de los fiscales resonaban como acusaciones injustas en su mente. No era un criminal, simplemente un hombre que había actuado en defensa de quienes no podían defenderse. Sin embargo, el veredicto del tribunal fue despiadado. Timofey fue declarado culpable de exceder los límites de la legítima defensa y su acción se consideró excesiva y desproporcionada. A pesar de sus buenas intenciones, fue condenado a prisión, otra víctima más del sistema que se supone debe proteger a los inocentes. La sentencia fue como una sentencia de muerte para Timofey Ivanovich, cuya vida ahora se redujo a una existencia de confinamiento y privaciones. Se vio arrancado de su hogar, de sus seres queridos y arrojado a un mundo donde reinaba la injusticia. Fue una caída terrible para un hombre que siempre había creído en la justicia y la verdad. Mientras lo escoltaban fuera de la sala del tribunal, Timofey sintió que el peso de la vergüenza y la desilusión se apoderaban de él. Se preguntó cómo todo había salido tan mal, cómo sus buenas intenciones habían sido torcidas y pervertidas por el sistema que se suponía debía proteger a los inocentes. Pero no hubo respuestas a sus preguntas, solo la amarga realidad de su nueva vida en prisión. Cuando las puertas de la prisión se cerraron tras él, Timofey Ivanovich afrontó lo desconocido con una mezcla de miedo y determinación. Sabía que tendría que encontrar una manera de sobrevivir dentro de aquellos muros fríos e implacables, que tendría que luchar todos los días para mantener viva la llama de la esperanza dentro de él. En prisión, Timofey Ivanovich se reúne con el familiar de uno de los atacantes, Korobov, quien le promete venganza. Timofey Ivanovich sintió un escalofrío recorriéndole la espalda al ver el rostro sombrío de Korobov entre los presos. Era familiar de uno de los agresores a los que se había enfrentado en la fatídica noche que lo había llevado a su situación actual. Korobov, con su expresión hosca y sus ojos rencorosos, era un recordatorio constante de las sombras del pasado que lo perseguían. La primera vez que sus ojos se encontraron, Timofey sintió un escalofrío de preocupación recorrer su cuerpo. Sabía que Korobov no estaba allí por casualidad, que su encuentro en prisión era solo el comienzo de algo mucho más siniestro. El familiar del atacante herido tenía sed de venganza y Timofey sabía que haría cualquier cosa para conseguirla. Los encuentros entre Timofey y Korobov estuvieron marcados por una tensión palpable, cada uno observando al otro con sospecha y hostilidad. Mientras Timofey intentaba agachar la cabeza y evitar problemas,
Korobov no desaprovechaba la oportunidad de provocarlo y amenazarle con represalias. Timofey sabía que estaba lidiando con un enemigo peligroso, alguien que no tenía nada que perder y mucho que ganar al verlo sufrir. Se preguntó qué estaría planeando Korobov, cuáles serían sus verdaderos objetivos detrás de la máscara de hostilidad que con tanto orgullo llevaba. A medida que transcurrieron las semanas en prisión, la presencia de Korobov se volvió cada vez más opresiva para Timofey Ivanovich. Sabía que tendría que permanecer alerta, siempre un paso por delante de su adversario, si quería sobrevivir a las amenazas que ahora lo rodeaban. Pero incluso ante la creciente sombra de Korobov, Timofey se negó a ceder al miedo. Estaba decidido a afrontar cualquier desafío que se le presentara, a permanecer firme en su convicción de que al final prevalecería la justicia. Porque incluso en prisión era un hombre libre en su mente y en su espíritu, y nada podía robarle esa libertad. Timofey Ivanovich encuentra consuelo en las cartas de Zoya, la joven a la que salvó. Ella expresa su gratitud y promete esperarlo. En medio de la monotonía y la oscuridad de la prisión, una luz brillante entró en la vida de Timofey Ivanovich en forma de cartas de Zoya. Cada carta era como un rayo de esperanza en su oscura existencia, trayendo consigo palabras de gratitud, consuelo y promesas de un futuro mejor. Timofey esperaba con ansias el momento en que recibiría una nueva carta de Zoya, esperando ansiosamente las palabras de aliento que ella siempre parecía encontrar, incluso en los momentos más oscuros. Leyó y releyó cada letra, absorbiendo cada palabra como si fuera un elixir para su alma cansada. En las cartas, Zoya expresó su profundo agradecimiento a Timofey Ivanovich, agradeciéndole por salvarla en esa fatídica noche y por ser su guardián incluso a distancia. Sus palabras estuvieron llenas de calidez y afecto, un recordatorio constante de que no estaba solo, ni siquiera en lo más profundo de la prisión. Además de su gratitud, Zoya también expresó su determinación de esperar a Timofey. Ella prometió permanecerle fiel, esperando pacientemente el día en que fuera liberado y finalmente pudieran estar juntos de nuevo. Sus palabras fueron como un rayo de esperanza en medio de la oscuridad, guiando a Timofey a través de las largas y solitarias noches en prisión. Cada carta de Zoya era un recordatorio de que, a pesar de las circunstancias adversas, había belleza y amor en el mundo. Y aunque Timofey estaba confinado dentro de los fríos muros de la prisión, sabía que su corazón seguía siendo libre, libre para amar y ser amado. A medida que las semanas se convirtieron en meses y los meses en años, las cartas de Zoya se convirtieron en un constante rayo de esperanza en la vida de Timofey Ivanovich. Le recordaron que incluso en los momentos más oscuros, la luz del amor y la amistad nunca se apagaba por completo. Timofey Ivanovich sufre abusos y humillaciones a manos de Korobov. Lucha por mantener su dignidad y coraje. La vida en prisión se ha convertido en un infierno para Timofey Ivanovich desde que Korobov se cruzó en su camino. La presencia del familiar del atacante herido trajo consigo una ola de abusos y humillaciones que Timofey nunca había imaginado enfrentar. Korobov parecía decidido a hacer de la vida de Timofey un tormento constante, un castigo implacable por el acto que lo había herido. Desde su primer encuentro, Korobov se abalanzó sobre Timofey con cruel ferocidad, cada palabra y acción destinadas a desgastar su resistencia y destrozar su dignidad. Se burló abiertamente de Timofey delante de los demás reclusos, desafiando su coraje y cuestionando su masculinidad con calculada malicia. Timofey sintió el peso de las venenosas palabras de Korobov como puñales en su corazón, cada insulto y cada burla cortaban más profundamente que el anterior. Luchó por mantener la cabeza en alto, por no ceder a la desesperación que amenazaba con envolverlo con cada nuevo ataque. El abuso de Korobov no se limitó solo a las palabras, también recurrió a la violencia física para intimidar y someter a Timofey. Los enfrentamientos entre ambos se hicieron cada vez más frecuentes, y Korobov buscaba cualquier excusa para infligir dolor y sufrimiento a su rival. A pesar de todo, Timofey Ivanovich se negó a doblegarse ante su opresor. Sabía que su dignidad y coraje eran todo lo que le quedaba en ese lugar oscuro, y estaba decidido a no permitir que Korobov se los robara. Cada insulto, cada golpe, solo fortaleció su determinación de resistir, de luchar hasta el final por su propia integridad. Pero la lucha fue agotadora y Timofey sintió que su coraje flaqueaba bajo el constante aluvión de abusos. Se preguntó si tendría fuerzas para seguir resistiendo, si algún día encontraría una manera de escapar del ciclo interminable de violencia y sufrimiento que lo rodeaba. Timofey Ivanovich resulta gravemente herido durante un enfrentamiento con Korobov.
Es rescatado y llevado al hospital de la prisión. El enfrentamiento entre Timofey Ivanovich y Korobov llegó a un punto crítico cuando la violencia escaló a un nivel peligroso. En medio de una violenta pelea, Timofey resultó gravemente herido, sus huesos se rompieron y su cuerpo quedó marcado por la brutalidad del choque. El fragor de la batalla dio paso a una agonía insoportable cuando cayó al suelo, sintiendo un dolor punzante que se extendía por todo su cuerpo. Los guardias de prisión intervinieron rápidamente y separaron a los combatientes, pero el daño ya estaba hecho. Timofey fue encontrado tirado en el suelo, ensangrentado y maltratado, con el cuerpo exhausto y débil por la pérdida de sangre. Fue un golpe devastador para él, prueba de su fragilidad ante las fuerzas crueles que lo rodeaban. Los médicos de la prisión acudieron rápidamente y Timofey fue trasladado al hospital de la prisión donde recibiría tratamiento para sus heridas. Cada movimiento era una agonía, cada respiración una lucha contra el dolor que lo consumía desde dentro. Pero se negó a darse por vencido, su determinación ardía como una llama frágil pero persistente dentro de él. Mientras los médicos trabajaban para estabilizar su condición, Timofey luchaba por mantenerse consciente, su mente vagaba entre la niebla del dolor y la débil esperanza de sobrevivir. Sabía que el camino por delante sería arduo e incierto, pero estaba decidido a afrontarlo con el mismo coraje y determinación que lo habían sostenido hasta ahora. Mientras esperaba los resultados de su tratamiento, Timofey Ivanovich reflexionó sobre las pruebas que había afrontado en prisión. Cada desafío, cada adversidad, solo fortaleció su convicción de que era más fuerte de lo que creía, más resistente de lo que jamás hubiera soñado. En el hospital, Timofey Ivanovich lucha por recuperarse de sus heridas. Está atormentado por el dolor y el miedo a lo que está por venir. Entre las impersonales sábanas blancas del hospital de la prisión, Timofey Ivanovich se enfrentó a una ardua batalla por sobrevivir. Cada respiración era una lucha contra el dolor abrasador que lo envolvía, su cuerpo frágil y herido clamaba por un alivio que parecía siempre fuera de su alcance. Se retorció en la cama, los silenciosos gritos de agonía resonaban en su mente atormentada. Las heridas de Timofey eran profundas y graves, tenía los huesos rotos y los músculos desgarrados por el brutal enfrentamiento con Korobov. Cada movimiento era una agonía insoportable, cada toque de los médicos una tortura cruel que le hacía añorar la pérdida del conocimiento. Pero incluso en la oscuridad del dolor, Timofey Ivanovich se negó a darse por vencido. Su voluntad de vivir ardía como una llama frágil pero persistente dentro de él, alimentando su determinación de luchar contra las adversidades que lo rodeaban. Sabía que el camino por delante sería largo y difícil, pero estaba decidido a afrontarlo con todo el coraje que le quedaba. Sin embargo, además del dolor físico, Timofey también estaba atormentado por el miedo a lo que estaba por venir. Sabía que su enfrentamiento con Korobov no quedaría impune, que el enemigo herido seguramente buscaría venganza tan pronto como tuviera la oportunidad. La idea de la amenaza inminente se cernía sobre él como una sombra siniestra, oscureciendo cualquier rayo de esperanza que pudiera encontrar. Mientras luchaba por recuperarse, Timofey Ivanovich se vio sumergido en un torbellino de emociones encontradas. El dolor físico y el miedo a lo desconocido lo consumieron desde dentro, amenazando con socavar su determinación y voluntad de sobrevivir. La médica de la prisión, Antonina Sergeevna, atiende a Timofey Ivanovich y expresa su indignación por el trato que recibió. Timofey Ivanovich encontró un rayo de esperanza en medio de la oscuridad de su enfermedad gracias al cuidado compasivo de la médica de la prisión, Antonina Sergeevna. Desde el momento en que lo llevaron al hospital, ella se dedicó incansablemente a su tratamiento, demostrando una amabilidad y preocupación que fue una bendición para el herido. Antonina Sergeevna quedó impactada por la gravedad de las heridas de Timofey cuando lo vio por primera vez. Sabía que él había sido víctima de algo terrible y su determinación de ayudarlo a recuperarse era evidente en cada acción que tomaba. Ella trató sus heridas con cuidado y habilidad, ofreciéndole palabras de consuelo y aliento que fueron como un bálsamo para su alma atribulada. Mientras cuidaba a Timofey, Antonina Sergeevna no pudo contener su indignación por el trato que había recibido a manos de sus captores. Expresó su indignación por la brutalidad y la injusticia que había enfrentado y condenó con vehemencia a quienes habían causado tanto sufrimiento a un hombre inocente. Su compasión y firmeza fueron un rayo de esperanza para Timofey, un recordatorio de que no todos los que estaban en prisión eran crueles e implacables. Encontró consuelo en sus amables palabras y en su reconfortante presencia,
permitiéndose creer, aunque solo fuera por un breve momento, que tal vez, después de todo, existiera justicia en el mundo. Mientras Timofei luchaba por recuperarse, Antonina Sergeevna permaneció a su lado, una luz brillante en medio de la oscuridad que lo rodeaba. Ella era más que una doctora, ella era una amiga, una aliada en su lucha por la supervivencia y la justicia. Por temor a nuevas represalias, Timofei Ivanovich miente y afirma que sus heridas fueron consecuencia de un accidente. Antonina Sergeevna, aunque no le cree, no lo presiona. La decisión de Timofei Ivanovich de mentir sobre las circunstancias de sus heridas se tomó bajo el peso aplastante del miedo y la incertidumbre. Sabía que admitir la verdad sobre el enfrentamiento con Korobov solo resultaría en más dolor y sufrimiento, tanto para él como para quienes lo rodeaban. Así que optó por una mentira necesaria, una verdad a medias diseñada para protegerse a sí mismo y a sus seres queridos. Al afirmar que sus heridas fueron el resultado de un accidente, Timofei intentaba desviar la atención de su verdadera fuente, el violento enfrentamiento con su enemigo en prisión. Sabía que mentir era un acto de desesperación, un intento desesperado por evitar las inevitables consecuencias de revelar la verdad. Sin embargo, se aferró a la esperanza de que su mentira pudiera ofrecerle una medida de protección contra las amenazas que lo rodeaban. Antonina Sergeevna, la médica de la prisión, se dio cuenta inmediatamente de la falsedad de las palabras de Timofei. Sabía la verdad detrás de las heridas del hombre a su cuidado, y le dolía el corazón por la necesidad de permanecer en silencio ante la mentira obvia. Sin embargo, entendió los motivos de Timofei y decidió no presionarlo, respetando su decisión de protegerse a sí mismo y a los demás. Mientras Timofei se recuperaba bajo el cuidado de Antonina Sergeevna, luchaba con el peso de su mentira, mientras una conciencia culpable le recordaba constantemente su elección. Sin embargo, también reconoció que en ese ambiente carcelario implacable, a veces la verdad era un lujo que simplemente no podía darse el lujo de decir. Después de su recuperación, Timofei Ivanovich regresa a su celda. Se prepara para enfrentarse nuevamente a Korobov. El regreso de Timofei Ivanovich a su celda estuvo marcado por una mezcla de ansiedad y determinación. Sabía que su enfrentamiento con Korobov no había terminado y que, tarde o temprano, tendría que enfrentarse a su enemigo una vez más. Cuando se encontró una vez más frente a los fríos y oscuros muros de su prisión, se preparó para lo que estaba por venir, su mente enfocada en la batalla que estaba a punto de enfrentar. Mientras avanzaba por los pasillos de la prisión hacia su celda, Timofei sintió las miradas curiosas y hostiles de los demás reclusos sobre él. Sabían quién era él, el hombre que había desafiado a Korobov y se había atrevido a enfrentarse al poderoso pariente del atacante herido. Pero Timofei no se dejó intimidar por las miradas de desaprobación que lo rodeaban. Sabía que había hecho lo correcto, incluso si eso significaba afrontar las consecuencias. Al llegar a su celda, Timofei respiró hondo, preparándose mentalmente para lo que vendría. Sabía que no podía evitar enfrentarse a Korobov para siempre, que tarde o temprano tendrían que resolver sus diferencias de una vez por todas. Y estaba decidido a enfrentar a su enemigo con coraje y determinación, sin importar el costo. Mientras estaba sentado en la cama de su celda, Timofei reflexionaba sobre las pruebas que había enfrentado desde que llegó a la prisión. Cada desafío, cada adversidad, solo fortaleció su convicción de que era más fuerte de lo que creía, más resistente de lo que jamás hubiera soñado. Sabía que tenía dentro de él el coraje y la determinación necesarios para afrontar lo que le deparara el futuro. La primera noche que pasa en su celda, Timofei Ivanovich nota un cambio en la atmósfera. Los demás presos susurran entre ellos, pero nadie le molesta. La sensación de tensión flotaba en el aire de la celda, palpable como la electricidad antes de una tormenta. Timofei Ivanovich observó atentamente los movimientos de los demás reclusos y notó el cambio en la atmósfera de la prisión. Los murmullos susurrados resonaron en las frías paredes, creando un aura de inquietud que lo mantuvo alerta. Las miradas furtivas de los demás prisioneros dejaron claro que algo estaba pasando, algo que Timofei no podía descifrar del todo. Era como si todos estuvieran esperando algo, esperando el momento adecuado para actuar, pero permaneciendo en silencio por el momento. A pesar de la tensión en el aire, Timofei notó que nadie se le acercó esa noche. No hubo insultos ni amenazas, solo un silencio inquietante que se cernía sobre la celda como una sombra siniestra. Se preguntó qué podría estar causando este cambio, pero sabía que no debía meterse con lo desconocido. Mientras yacía en la cama,
Timofey Ivanovich intentaba ignorar los pensamientos inquietantes que lo asaltaban. Sabía que necesitaba permanecer alerta, preparado para cualquier eventualidad que pudiera surgir en esa noche impredecible. El silencio antes de la tormenta fue una metáfora certera de la situación en la que se encontraba. Podía sentir la tensión en el aire, el presentimiento de que algo grande y peligroso se acercaba. Pero por ahora, todo lo que podía hacer era esperar y observar, manteniéndose alerta ante cualquier señal de peligro inminente. A la mañana siguiente, Timofey Ivanovich descubre que Korobov está gravemente enfermo. Lo atormenta un conflicto interno sobre si ayudarlo o no. La noticia de la enfermedad de Korobov resonó en los pasillos de la prisión, provocando diversas reacciones entre los reclusos. Timofey Ivanovich se sorprendió al enterarse del grave estado de salud de su antiguo oponente. Una extraña sensación de conflicto lo invadió mientras procesaba la información. El pensamiento de Korobov, su implacable oponente, ahora indefenso y enfermo, despertó sus emociones de maneras inesperadas. Timofey se sintió dividido entre sus instintos compasivos y el recuerdo de las injusticias y abusos que Korobov le había infligido. Por un lado, quería ayudar, ser el tipo de persona que no le daría la espalda a alguien necesitado, incluso si fuera su enemigo. Por otro lado, recordó las pasadas agresiones, amenazas y violencias que representó Korobov. Mientras reflexionaba sobre qué hacer, Timofey enfrentó un angustioso conflicto interno. Cuestionó sus propias convicciones y principios morales, tratando de conciliar su deseo de hacer lo correcto con la necesidad de protegerse. Después de todo, ayudar a Korobov podría ponerlo en una posición vulnerable, sujeto a mayores abusos y manipulación. Sin embargo, una parte de él sabía que ayudar a Korobov no era solo una cuestión de moralidad, sino también una cuestión de humanidad. Se encontró reflexionando sobre la naturaleza de la compasión y el perdón, preguntándose si era posible encontrar redención incluso en los corazones más oscuros. Mientras Timofey luchaba con sus pensamientos contradictorios, supo que necesitaba tomar una decisión. El destino de Korobov estaba en sus manos y tuvo que elegir entre el deseo de venganza y la oportunidad de mostrar misericordia. A pesar de su aversión por Korobov, Timofey Ivanovich decide ayudarlo. Llama la atención sobre el estado de Korobov, salvándole la vida. La noticia de la grave enfermedad de Korobov golpeó a Timofey Ivanovich como un golpe inesperado. A pesar de todas las hostilidades entre ellos, la idea de ver a su enemigo mortalmente enfermo despertó un conflicto interno dentro de Timofey. Por un lado, sentía un profundo odio hacia Korobov y todo lo que representaba. Pero, por otro lado, había algo dentro de Timofey que se negaba a darle la espalda a alguien necesitado, incluso si ese alguien era su más acérrimo adversario. La moralidad de su decisión pendía sobre él mientras sopesaba sus opciones. La idea de dejar a Korobov a merced de su enfermedad, sabiendo que su intervención podría salvar una vida, lo atormentaba. Se encontró ante una elección difícil, seguir su deseo de venganza o actuar con compasión y empatía. A pesar de toda la animosidad que sentía hacia Korobov, Timofey finalmente decidió dejar de lado sus diferencias personales y actuar de acuerdo con sus principios morales. Sabía que ayudar a Korobov era lo correcto, independientemente de sus propias emociones hacia el hombre. Con renovada determinación, Timofey buscó a los guardias de la prisión y llamó la atención sobre el estado crítico de Korobov. Gracias a su rápida intervención, Korobov recibió a tiempo el tratamiento médico adecuado, salvándole la vida. A pesar del alivio de haber ayudado a salvar una vida, Timofey sabía que sus acciones tendrían consecuencias. Se preparó para enfrentar las miradas curiosas y los comentarios de los demás reclusos, pero también sabía que había hecho lo correcto, sin importar lo que los demás pudieran pensar. Al recuperarse, Korobov reanuda su tormento contra Timofey Ivanovich. Culpa de su enfermedad a Timofey Ivanovich y promete venganza. La recuperación de Korobov lo devolvió a su posición de poder en prisión, y no perdió tiempo en reanudar su tormento a Timofey Ivanovich. Korobov atribuyó su enfermedad al hombre al que había ayudado a salvarlo y alimentó su odio y resentimiento, viendo la intervención de Timofey como un intento de manipularlo y debilitarlo. Con una mueca de desprecio, Korobov lanzó acusaciones contra Timofey, culpándolo de su enfermedad y del sufrimiento que había enfrentado. No escatimó palabras para expresar su odio, convirtiendo cada encuentro con Timofey en un infierno de insultos y amenazas. Timofey, a su vez, aceptó las provocaciones de Korobov con calma y resignación.
Sabía que las palabras de su enemigo no eran más que vanos intentos de infligir dolor y sufrimiento. Sin embargo, detrás de su tranquila fachada, Timofey sintió el peso de la venganza de Korobov flotando sobre él, una sombra siniestra que lo perseguía día y noche. La promesa de venganza de Korobov resonó en cada palabra que pronunció, una amenaza implícita de que no descansaría hasta recibir su retribución. Timofey sabía que tendría que permanecer alerta, preparado para afrontar las consecuencias de sus acciones, incluso si eso significaba enfrentarse a la furia de su enemigo. A medida que aumentaron las tensiones entre Timofey y Korobov, la prisión se convirtió en un campo de batalla de emociones reprimidas y amenazas tácitas. Cada encuentro entre los dos hombres estuvo lleno de tensión y hostilidad, alimentando un ciclo interminable de conflicto y amargura. En medio de su sufrimiento, Timofey Ivanovich recibe otra carta de Zoya. Te da esperanza y fuerza para continuar. La llegada de otra carta de Zoya fue para Timofey Ivanovich como una luz al final del túnel. Mientras luchaba con los desafíos y pruebas de la vida en prisión, la simple presencia de las palabras de Zoya en su vida fue un reconfortante recordatorio de que no estaba solo, que había alguien ahí fuera que se preocupaba por él, que creía en él. Con manos temblorosas, Timofey abrió la carta y comenzó a leer las amorosas y alentadoras palabras de Zoya. Ella expresó su gratitud por su coraje y amabilidad, recordándole el impacto positivo que había tenido en su vida. Ella le envió palabras de esperanza y fortaleza, instándolo a no darse por vencido, a seguir luchando incluso en los momentos más oscuros. Cada palabra de Zoya era como un rayo de sol que atravesaba la oscuridad de su celda, iluminando el camino que tenía por delante y renovando su determinación de sobrevivir y superar la adversidad. Ella le dio motivos para sonreír cuando todo parecía sombrío, para mantener la fe cuando todo parecía perdido. Mientras leía y releía la carta de Zoya, Timofey sintió que un calor reconfortante se extendía por su corazón, disipando las nubes oscuras que lo envolvían. Se aferró a sus palabras como a un salvavidas en un mar embravecido, sabiendo que lo sostendrían incluso en los momentos más oscuros. Con la carta de Zoya en la mano, Timofey se sintió renovado y fortalecido, listo para afrontar cualquier cosa que el destino le deparara. Mantuvo la carta cerca de su corazón, sabiendo que mientras tuviera el amor y el apoyo de Zoya, podría superar cualquier desafío que se le presentara. Zoya finalmente logra visitar a Timofey Ivanovich en prisión. La breve pero emotiva visita fortalece el espíritu de Timofey Ivanovich. Esperar ansiosamente esta visita fue para Timofey Ivanovich un viaje emotivo. Cada día parecía una eternidad y la espera interminable solo aumentaba su ansia por volver a ver a Zoya. Cuando finalmente llegó el día de la tan esperada visita, Timofey se llenó de nerviosismo y anticipación, apenas capaz de contener la emoción que desbordaba su corazón. Tan pronto como Zoya entró en la sala de visitas de la prisión, Timofey sintió una oleada de alivio y alegría inundar su alma. Sus ojos se encontraron con los de ella y, por un momento, todo a su alrededor pareció desaparecer. En medio de la atmósfera fría e impersonal de la prisión, la calidez del amor de Zoya envolvió a Timofey como un reconfortante abrazo. La visita fue breve, pero cada momento estuvo lleno de emoción y cariño. Timofey y Zoya compartieron palabras de amor y aliento, encontrando consuelo en la presencia del otro. Rieron juntos, compartieron recuerdos y renovaron su promesa de permanecer juntos a pesar de las circunstancias adversas que los separaron. Para Timofey Ivanovich, esos preciosos momentos con Zoya fueron como un bálsamo para su alma herida. Su visita trajo una sensación de normalidad a la vida en prisión, un recordatorio de que a pesar de las barreras físicas que los separaban, su amor seguía siendo fuerte e inquebrantable. Cuando la visita llegó a su fin y Zoya se dispuso a partir, Timofey sintió que se le encogía el corazón. Deseaba que ese momento durara para siempre, pero sabía que necesitaba despedirse y esperar el próximo encuentro. Con una última mirada llena de amor se despidió de Zoya, prometiendo esperarla hasta el día en que volvieran a estar juntos. Timofey Ivanovich descubre que Korobov, su principal torturador, está enfermo. Necesita decidir si ayudarlo o no. La noticia de la enfermedad de Korobov tomó por sorpresa a Timofey. Después de haber sido durante tanto tiempo el blanco del odio y la crueldad de Korobov, ahora se encontró frente a una elección difícil: ayudar a su enemigo en su hora de necesidad o ignorar su sufrimiento como una forma de venganza. Por un lado, Timofey sentía una profunda aversión por Korobov. Los recuerdos de todas las veces que había sido intimidado y humillado por el hombre resonaban en su mente,
alimentando su deseo de venganza. Sin embargo, había una voz dentro de él que lo instaba a actuar con compasión y empatía, recordándole los valores morales que siempre había defendido. Mientras reflexionaba sobre su decisión, Timofey sintió el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Sabía que su elección tendría consecuencias, no solo para Korobov, sino también para él mismo. Si optara por ignorar el sufrimiento de su enemigo, se estaría desviando de sus principios y comprometiendo su propia integridad moral. Pero si decidiera ayudar a Korobov, estaría renunciando a cualquier posibilidad de venganza y corriendo el riesgo de ser visto como débil por los demás reclusos. Mientras reflexionaba sobre qué hacer, una mezcla de emociones agitó el corazón de Timofey. Sintió ira y resentimiento hacia Korobov, pero también una inexplicable compasión ante su sufrimiento. En el fondo sabía que, por muy mal que le tratara Korobov, no podía permitirse caer al nivel de su enemigo. Finalmente, después de mucha deliberación, Timofey tomó su decisión. Eligió actuar basándose en sus valores y principios, eligiendo ayudar a Korobov en su momento de necesidad a pesar de todo lo que había sucedido entre ellos. Porque, en última instancia, sabía que la verdadera fuerza provenía de la capacidad de perdonar y actuar con compasión, incluso ante las circunstancias más difíciles. Aunque es su enemigo, Timofey Ivanovich decide ayudar a Korobov y pedir ayuda médica. La decisión de Timofey Ivanovich resonó en los oscuros pasillos de la prisión como un susurro de coraje y compasión. A pesar de todas las injusticias y crueldades que Korobov le había infligido, Timofey decidió actuar con nobleza, dejando de lado sus propios agravios por el bien de la humanidad de su enemigo. Con firme determinación, se acercó a los guardias de la prisión y les explicó la situación de Korobov, solicitando ayuda médica inmediata. La acción que tomó sorprendió no solo a los demás reclusos, sino también a él mismo. Nunca hubiera imaginado que algún día estaría ofreciendo ayuda a alguien que lo había lastimado tan profundamente. Sin embargo, su conciencia lo guió hacia lo que sabía que era correcto, sin importar las consecuencias que su elección pudiera traer. Mientras esperaba que llegara ayuda médica para Korobov, Timofey sintió una mezcla de emociones agitarse en su interior. Había una sensación de alivio por haber actuado de acuerdo con sus principios, pero también una creciente ansiedad por lo que le deparaba el futuro. Sabía que su decisión tendría repercusiones tanto para él como para Korobov, y se preguntaba cómo se desarrollarían las cosas a partir de ahí. Mientras tanto, Korobov, incluso estando enfermo, lanzaba miradas sospechosas en dirección a Timofey. No podía entender por qué su enemigo elegiría ayudarlo y sus sospechas sobre las verdaderas intenciones de Timofey lo consumían. Sin embargo, no tuvo fuerzas para resistir o rechazar la ayuda que le ofrecían. A medida que pasaba el tiempo y llegaba la ayuda médica, el peso de la decisión de Timofey pesaba cada vez más sobre sus hombros. Sabía que su elección lo definiría de una manera u otra, moldeando su reputación entre sus compañeros reclusos y determinando el curso de su propio viaje carcelario. Korobov se recupera de su enfermedad y regresa para atormentar a Timofey Ivanovich. A pesar de las dificultades, Timofey Ivanovich sigue resistiendo. La recuperación de Korobov fue como una sombra que se disipaba, anunciando su regreso a su posición de poder en prisión. Una vez recuperada la salud, no tardó en retomar su papel de principal agresor de Timofey Ivanovich. Con energía y determinación renovadas, Korobov reanudó sus ataques contra Timofey, alimentándose del dolor y sufrimiento que le infligió al otro hombre. Para Timofey, el regreso de Korobov representó más que una simple reanudación de los tormentos que había enfrentado anteriormente. Fue un cruel recordatorio de que incluso frente a la compasión y la bondad, el odio y la maldad todavía encontraban espacio para florecer en prisión. A pesar de todos sus esfuerzos por mantenerse resistente y fuerte, Timofey se encontró una vez más sumergido en un torbellino de emociones encontradas. Sin embargo, a pesar de las dificultades y de los constantes ataques de Korobov, Timofey Ivanovich se negó a ceder a la desesperación. Encontró la fuerza dentro de sí mismo para resistir la crueldad de su enemigo, permaneciendo firme en su determinación de permanecer digno y justo, incluso en las circunstancias más adversas. A cada insulto lanzado por Korobov, a cada amenaza proferida, Timofey respondía con un silencio sereno y una determinación inquebrantable. Sabía que no podía permitir que el odio y la ira de Korobov lo consumieran, porque significaría la pérdida de su propia humanidad. En cambio, decidió aferrarse a su fe en la justicia y la bondad, manteniendo viva la esperanza de un futuro mejor.
Mientras los días se convertían en semanas y las semanas en meses, Timofey Ivanovich continuó su batalla silenciosa contra Korobov y las fuerzas oscuras que lo rodeaban en prisión. A pesar de las dificultades y pruebas que enfrentó, se negó a darse por vencido y encontró fuerzas en la esperanza de que algún día prevalecería la justicia y sería liberado de las cadenas que lo aprisionaban. Antonina Sergeyevna sigue apoyando a Timofey Ivanovich. Ella se preocupa por su bienestar y lo ayuda a sobrevivir en el duro ambiente carcelario. Desde el momento en que Timofey Ivanovich fue enviado a prisión, Antonina Sergeyevna mostró genuina compasión y preocupación por él. Como médica de prisión, fue testigo de primera mano del sufrimiento y las dificultades que él enfrentaba a diario. Decidida a ayudar, Antonina se convirtió en una aliada confiable y una fuente de consuelo para Timofey en medio del caos y la adversidad. Antonina dedicó tiempo y esfuerzo para garantizar que Timofey recibiera atención médica adecuada, incluso cuando los recursos en la prisión eran escasos. Ella vigiló de cerca su salud y bienestar, ofreciéndole tratamiento y asistencia cuando fuera necesario. Su presencia compasiva y atención a los detalles ayudaron a aliviar el sufrimiento de Timofey y fortalecer su determinación de sobrevivir las dificultades de la vida en prisión. Además de atender sus necesidades médicas, Antonina también estaba preocupada por el estado emocional de Timofey. Ella reconoció el profundo impacto que el duro ambiente carcelario podría tener en él y siempre estuvo dispuesta a ofrecerle apoyo y aliento. Sus amables palabras y gestos de solidaridad sirvieron como ancla de esperanza para Timofey, recordándole que no estaba solo en su lucha. En sus momentos más oscuros, cuando la desesperanza parecía amenazar con consumirlo, Timofey encontró consuelo en la reconfortante presencia de Antonina. Ella era una luz guía en medio de la oscuridad, una voz de la razón en un mar de caos. Su dedicación inquebrantable y su apoyo constante ayudaron a mantener viva la llama de la esperanza en el corazón de Timofey, incluso en los momentos más difíciles. A medida que los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses, la relación entre Timofey y Antonina siguió floreciendo. Su conexión fue más que solo profesional, fue una conexión basada en la compasión, la empatía y el respeto mutuo. Y aunque el mundo que lo rodeaba seguía siendo implacable y hostil, la presencia de Antonina ofrecía a Timofey una sensación de comodidad y seguridad, un ancla de estabilidad en un mar de incertidumbre. Zoya le escribe otra carta a Timofey Ivanovich, dándole esperanza y motivándolo a seguir luchando. La llegada de otra carta de Zoya fue como un rayo de sol que atravesó las densas nubes que se cernían sobre la vida en prisión de Timofey Ivanovich. Mientras sostenía la carta entre sus dedos temblorosos, sintió un calor reconfortante extenderse por su pecho, disipando la oscuridad que amenazaba con consumirlo. Con manos temblorosas, Timofey abrió el sobre y comenzó a leer las amorosas y alentadoras palabras de Zoya. Ella expresó su gratitud por su coraje y amabilidad, recordándole el impacto positivo que había tenido en su vida. Ella le envió palabras de esperanza y fortaleza, instándolo a no darse por vencido, a seguir luchando incluso en los momentos más oscuros. Cada palabra escrita por Zoya fue como un bálsamo para el alma de Timofey, renovando su determinación y alimentando su esperanza en medio de la oscuridad de la prisión. Ella le recordó el amor que compartían, el vínculo que los unía a pesar de la distancia física que los separaba. Lo más importante es que lo animó a no dejar que las dificultades de la vida en prisión lo derrotaran, sino a encontrar la fuerza dentro de sí mismo para seguir resistiendo. Mientras leía y releía la carta de Zoya, Timofey sintió que lo invadía una nueva sensación de propósito. Se dio cuenta de que, incluso en las circunstancias más adversas, había algo por lo que valía la pena luchar, algo que trascendía los fríos y despiadados muros de la prisión. Fue el amor de Zoya, el apoyo inquebrantable que le ofreció incluso a distancia, lo que lo fortaleció y lo motivó a seguir adelante. Con la carta de Zoya en la mano, Timofey se sintió renovado y renovado, listo para enfrentar los desafíos que le esperaban. Mantuvo la carta cerca de su corazón, sabiendo que mientras contara con el amor y el apoyo de Zoya, podría superar cualquier obstáculo que encontrara en su camino. Korobov vuelve a atacar a Timofey Ivanovich, pero esta vez los otros prisioneros intervienen y salvan a Timofey Ivanovich. El ataque de Korobov fue como una tormenta repentina que irrumpió en la monótona rutina de la prisión. Sin previo aviso, se abalanzó sobre Timofey con renovada ferocidad, decidido a infligir aún más dolor y sufrimiento al hombre que se había atrevido a desafiarlo. Timofey, sorprendido por la intensidad del ataque, apenas tuvo tiempo de defenderse cuando los puños de Korobov comenzaron a llover sobre él.
Sin embargo, antes de que Korobov pudiera causar un daño irreparable, ocurrió un giro inesperado de los acontecimientos. Otros prisioneros, al presenciar el brutal ataque de Korobov a Timofey, decidieron intervenir. Movidos por la compasión o quizás por el deseo de desafiar la tiranía de Korobov, corrieron en ayuda de Timofey, separando a los dos hombres y poniendo fin a la violencia. La intervención de los demás presos fue como un rayo de esperanza en medio de la oscuridad de la prisión. Por primera vez, Timofey se sintió verdaderamente apoyado y protegido por sus compañeros de celda, quienes se unieron para enfrentar la injusticia y la crueldad que allí reinaban. Mientras se recuperaba del ataque, sintió una profunda gratitud por la solidaridad mostrada por los demás prisioneros, reconociendo que, a pesar de sus diferencias, todos estaban unidos en la lucha por la supervivencia y la dignidad. Para Korobov, sin embargo, la intervención de los demás prisioneros representó una derrota humillante. Por primera vez, se encontró ante la resistencia de sus pares, que se negaban a aceptar su tiranía como inevitable. Mientras los otros prisioneros lo retenían y sujetaban, sintió una mezcla de ira e impotencia, al darse cuenta de que su autoridad estaba siendo desafiada de una manera que nunca antes había experimentado. Cuando la prisión volvió a la calma después del motín, Timofey reflexionó sobre lo que había sucedido. Sabía que el ataque de Korobov no sería el último, pero ahora, con el apoyo de los demás prisioneros, se sentía más preparado para afrontar los desafíos que se avecinaban. Sabía que mientras estuviera unido a sus compañeros de celda, podrían resistir las injusticias y crueldades de la vida en prisión, manteniendo viva la esperanza de un futuro mejor. El director de la prisión finalmente toma medidas contra Korobov y lo castiga por sus acciones. Después de años de tiranía y crueldad, el director de la prisión finalmente decidió intervenir y hacer que Korobov afrontase las consecuencias de sus acciones. Consciente de las múltiples denuncias y acusaciones contra el recluso, el director reconoció la necesidad de imponer justicia y restablecer el orden dentro de los muros del penal. Así, una mañana soleada, Korobov fue citado a la oficina del director, donde se enfrentaría al veredicto de sus crímenes. Timofey Ivanovich, entre otros prisioneros que habían sido víctimas de Korobov, observaban con una mezcla de ansiedad y esperanza, esperando que finalmente hubiera algún tipo de redención por las injusticias que habían sufrido. Dentro de la oficina del director, Korobov se enfrentó a pruebas de sus acciones, incluidos relatos detallados de sus ataques a otros reclusos. El director, con expresión seria y decidida, dejó claro que tal comportamiento no sería tolerado en la prisión y que se tomarían medidas para garantizar que se hiciera justicia. Después de una investigación exhaustiva e imparcial, Korobov fue declarado culpable y condenado a una serie de castigos, incluida una pena de prisión adicional y severas restricciones a sus actividades dentro de la institución. Además, lo trasladarían a una zona de aislamiento, donde tendría menos contacto con otros prisioneros y menos oportunidades de hacerles daño. La noticia del castigo de Korobov se difundió rápidamente por toda la prisión, provocando una mezcla de alivio y satisfacción entre los reclusos que habían sido víctimas de sus atrocidades. Para Timofey Ivanovich y otros que habían sufrido a manos de Korobov, la decisión del director representó un momento de justicia finalmente lograda, una señal de que, incluso dentro de los muros de la prisión, los culpables no podían salirse con la suya para siempre. Cuando se llevaron a Korobov para cumplir su condena, la prisión se sumió en un estado de relativa tranquilidad, y los reclusos dieron un suspiro de alivio ante la perspectiva de un entorno menos hostil y opresivo. Para Timofey y otros como él, fue un momento de esperanza renovada, un recordatorio de que incluso en los lugares más oscuros, la justicia aún puede prevalecer. Timofey Ivanovich finalmente sale de prisión. Deja atrás las paredes frías y oscuras que han sido su hogar durante tanto tiempo y respira profundamente el aire fresco de la libertad. Mientras camina hacia la salida de la prisión, una mezcla de emociones lo rodea. Por un lado, hay un sentimiento de alivio y alegría por volver a ser libres, por haber superado los desafíos y dificultades de la vida carcelaria. Por otro lado, hay una sensación de aprensión e incertidumbre sobre lo que le depara el futuro ahora que está afuera. Mientras Timofey cruza las puertas de la prisión, lo recibe un mundo que ha cambiado desde que fue encarcelado. Las calles están más concurridas, la gente está ocupada con su vida diaria y él se siente como un extraño en su propia ciudad. Sin embargo, a pesar de los cambios que lo rodean, las cicatrices de sus traumas permanecen,
recordándole las pruebas que enfrentó y los desafíos que aún tiene que superar. Mientras Timofey reflexiona sobre su experiencia en prisión, se da cuenta de que no salió ileso. Las cicatrices emocionales que dejan la violencia, el abuso y la injusticia son profundas y duraderas, y sabe que llevará tiempo sanar esas heridas y encontrar nuevamente su lugar en el mundo exterior. Sin embargo, también sabe que es fuerte y resistente, y está decidido a seguir adelante con valentía y determinación. Mientras Timofey sale de prisión, lo recibe una sensación de libertad y esperanza. A pesar de las cicatrices de sus traumas, está decidido a reconstruir su vida y encontrar un nuevo sentido de propósito y significado. Mientras se aventura en su nuevo comienzo, lleva consigo las lecciones aprendidas en prisión y la determinación de no volver nunca a los lugares oscuros de su pasado. Timofey Ivanovich finalmente se reencuentra con Zoya. Finalmente encuentra la paz y la felicidad que tanto merece. Después de tanto tiempo separados, el reencuentro de Timofey con Zoya es un momento de pura emoción y alegría. Los dos se abrazan fuertemente, sin poder contener las lágrimas de felicidad que brotan de sus ojos. Para Timofey, reencontrarse con Zoya es como finalmente regresar a casa después de un largo viaje. Ella representa todo lo que él soñó y esperó durante sus años en prisión: amor, consuelo y la promesa de un futuro mejor. Mientras los dos se abrazan, el mundo que los rodea parece desaparecer, dejándolos solo ellos dos y la felicidad de estar juntos nuevamente. Zoya mira a Timofey a los ojos con cariño y ternura, expresando todo el amor y agradecimiento que siente por él. No puede creer que finalmente se hayan reunido, después de tantos años de separación y sufrimiento. Para Timofey, el reencuentro con Zoya es un momento de redención y renovación. Recuerda todas las cartas que ella le envió mientras estaba en prisión, cada una de ellas llenando su corazón de esperanza y determinación. Ahora, por fin, están juntos de nuevo y Timofey sabe que nada podrá volver a separarlos. Mientras caminan juntos, de la mano, Timofey y Zoya comparten sus historias, sus sueños y sus planes para el futuro. Hablan de los desafíos que enfrentaron y de cómo superaron cada obstáculo juntos, más fuertes que nunca. Para Timofey, estar al lado de Zoya es como encontrar un oasis en el desierto, un lugar de paz y felicidad en medio del caos y la incertidumbre del mundo. A pesar de todas las adversidades, Timofey Ivanovich comienza una nueva vida con Zoya, llena de esperanza para el futuro. Después de tantos años de pruebas y desafíos, Timofey finalmente encuentra un nuevo comienzo con Zoya. Juntos, se embarcan en un viaje de descubrimiento y renovación, dejando atrás las sombras del pasado y abrazando la luz del futuro. Para Timofey, estar al lado de Zoya es como encontrar un refugio seguro en medio de una tormenta, un lugar de paz y felicidad donde finalmente poder descansar y sanar de las cicatrices de sus traumas pasados. El nuevo comienzo de Timofey y Zoya está marcado por una sensación de libertad y optimismo. Exploran nuevas posibilidades juntos, crean recuerdos preciosos y construyen un hogar donde pueden sentirse seguros y amados. Para Timofey, cada día con Zoya es una bendición, una oportunidad para dejar atrás el dolor del pasado y abrazar el presente con gratitud y alegría. Mientras construyen su nueva vida juntos, Timofey y Zoya enfrentan desafíos y dificultades, pero también encuentran fuerza y apoyo el uno en el otro. Comparten sus sueños y aspiraciones, trabajando juntos para lograr sus objetivos y construir un futuro mejor. Para Timofey, estar al lado de Zoya es una fuente de inspiración y motivación, un recordatorio constante de que no está solo en su viaje. A medida que los días se convierten en semanas y los meses en años, Timofey y Zoya continúan escribiendo su historia juntos, enfrentando cada desafío con valentía y determinación. Celebran las victorias y aprenden de los fracasos, creciendo juntos en amor y comprensión. Para Timofey, el nuevo comienzo con Zoya es un regalo precioso, una segunda oportunidad en la vida que nunca dará por sentada.